El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga tu caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. No tengo que decirle todo el respeto que tengo por esa institución. Cuánta gente valiosa al frente de ese patronato tan útil, tan efectivo, tan al día, tan actual, porque es gente que no tiene vacaciones, como se señala, son gente que están en el día a día, al frente de tantas necesidades, tantas vivencias incómodas cuando uno quisiera cumplir con ese mandato cristianísimo de servirle al prójimo y que usted no tenga los recursos, pero tiene el ancho ánimo, la voluntad de servir. Y por eso uno con tanto fervor uno pide que la gente colabore, contribuya con instituciones como esta, porque ahí no hay lucro. Y su caridad está en manos seguras, manos no pecaminosas. Hay que conocer personalmente a esas damas y esos caballeros que forman parte de ese patronato para realmente uno poder valorar bien esa condición humana, Dan, de servir al prójimo, de servir a los demás. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bien, bueno, es de rigor, señores, tener que expresar nuestro pésame por el fallecimiento de mucha gente que ha caído en estos tiempos de la pandemia. Pero hay personas que también uno trata muy de cerca y les reconoce sus méritos. Caso, por ejemplo, de don Mario Rivadullo y el propio Orlando Gil. Don Mario fue un cubano, pero ese nada más fue cubano porque vino de Cuba, nació en Cuba y vino de Cuba. Pero se radicó en Santo Domingo tantos años. Pero no solo se radicó como un cubano que está aquí luchando contra el régimen de Cuba, que fue su pasión, como se dice, fue su vida. Luchar por ver una Cuba liberada del castrato. Pero don Mario
se hizo tan, diríamos, se acurrucó, como se dice, en este pedacito de país que se llama República Dominicana, porque Cuba es mucho más grande que nosotros. Pero don Mario asumió la dominicanidad, más que la misma cubanía. Hay que decir eso, porque don Mario fue un hombre que se entregó en la sociedad nacional, en la sociedad dominicana, y llevó vida como si estuviera en Cuba. Ejerció su periodismo, que eso era la cosa que fue la profesión que le fascinó, y las relaciones públicas, trabajando para compañías, haciéndole trabajo de relaciones públicas. Don Mario, un escritor excelente, distinguido. Y en esa lucha, repito, en esa lucha contra la tiranía de esa Cuba, con tantos años sojuzgada por el castrato y derivado ya en una verdadera dinastía roja, y don Mario nunca bajó el puño. Podía llegar a Cuba con las manos abiertas, vamos a decir. Salió con el puño cerrado y podía llegar con las manos abiertas. Pero aquí, como no fue posible, ese régimen se ha ido eternizando. Ahí don Mario siempre fue un luchador, pero desde luego fue un luchador respetuoso. Nunca hizo muchos alardes públicos de esa lucha, porque sabía que República Dominicana, como quiera, era un país con relaciones diplomáticas con Cuba, aunque no desde el principio, pero en los años que don Mario vino aquí al país. Fue en tiempo de esa revolución, iniciándose la revolución, y esa revolución que hizo tantas diabluras hacia el exterior, revolucionando prácticamente todos estos países, apoyando movimientos revolucionarios y acciones revolucionarias y todo eso. Y aún así don Mario siempre llevó una vida prudente. Fue un hombre que puso un ejemplo de lo que debe ser un exilio respetuoso, porque él respetó a República Dominicana en eso. A mí me consta mucho de eso porque fue mi alimentador, porque él me suministraba muchas informaciones sobre Cuba, precisamente para yo escribir, porque escribí muchos artículos, he escrito y sigo escribiendo contra ese régimen ya gastado del castrato, que ha hecho de Cuba, como decía yo el viernes, repitiendo a Cabrera Infante, señores, Guillermo Cabrera Infante, fue de esa gente también, tipo don Mario, que participaron en la revolución y luego tuvieron que irse, porque si no hubieran sido víctimas de la propia revolución. Pero decía Cabrera Infante, Guillermo Cabrera Infante, Cuba, que sufre de esa gastroenteritis aguda. Don Mario Rivadulla, que en paz descanse, don Mario, excelente caballero, una persona educadísima y de gran respeto. Mis condolencias a sus familiares. Igualmente Orlando Gil. Orlando fue un periodista terminal, un hombre con una acuciosidad y con una ironía para escribir, y Orlando también informado, siempre bien informado, y vaciaba todos sus informaciones en su columna, que siempre fue una columna muy leída del Listín Diario, y también ganó gran respeto en la comunidad periodística y en la comunidad política, porque fue un verdadero cultor de esa crónica política. En la República Dominicana yo creo que se puede decir que sentó pedagogía Orlando Gil, esa es la verdad. También mi respeto a su memoria, que en paz descanse, una gran persona que fue un amistoso, un hombre de buenas relaciones humanas, siempre sonriente, sano en ese aspecto. Mis condolencias también a sus familiares y que descansen en paz. Bien,
Bueno, yo tengo una imagen del Banco de Reservas ahí, que yo quiero que, por favor, Eric, tú me pongas esa imagen del Banco de Reservas, porque esa imagen, señores, hace años, que nosotros del sector agropecuario hemos estado luchando siempre. Esa actividad que anuncia el Banco de Reservas ahí, siempre fue, diríamos, bandera de lucha en el sector agropecuario principalmente, para que el factoring fuera uno de esos programas que a través de la banca, principalmente la banca oficial, en este caso el Banco de Reservas, el factoring es una de las medidas más sanas y más vigorosas para que el sector agropecuario pueda sentirse protegido. ¿Por qué? Ya pueden mover la imagen, ya la pueden mover la imagen, o tal vez tú la puedes poner al margen, no sé si se puede, pero si no, quería referirme a esa actividad que el Banco de Reservas promueve, es lo que se llama el factoring. Es decir, el productor agropecuario dominicano siempre ha tenido muchos problemas para que le paguen su cosecha, para tener liquidez. Entonces, por ejemplo, yo que trabajé en INEFRE muchos años, sé las dificultades que pasaban los productores. Cuando le vendían a INEFRE, entonces INEFRE muchas veces, o la mayoría de las veces, no tenía la liquidez necesaria. Es verdad, porque entonces era una agencia de subsidios y de compensaciones y entonces se descapitalizaba prácticamente, porque no tenía beneficio, no había un lucro excesivo, moderadísimo, vamos a llamarle así, en tiempo incluso en que los presupuestos muy escasos, etcétera, etcétera. Pero bien, todos los productores tenían que esperar, larga espera para recibir sus pagos. Un caso. Otro caso, por ejemplo, en el sector privado, los que compran las cosechas, principalmente los supermercados. ¿Cuál es la costumbre? Pagar a 120 días y 90 días, ni siquiera 30 días, que es un tiempo prudente. No, 60, 90, 120 días. Y el productor no ve, como se dice vulgarmente, no ve a linda. Entonces, ese ha sido una retranca para el sector agropecuario, porque tumba la liquidez. El único programa que se puede decir que sustituyó, o mejor dicho, que sirvió de apoyo al productor parecido a este, es el que se ha aplicado con los arroceros, que se aplicó en los productores también de ajo y cebolla y de frijoles y hasta en leche. El programa de la pignoración, que es un programa que permite al productor obtener liquidez de los bancos, pero con una ventaja de que el gobierno se hace cargo del pago de los intereses que paga el almacenamiento y el costo financiero, y que los bancos, principalmente ese Banco de Reserva, aporta 7 y 8 mil y 9 mil millones de pesos al programa de pignoración de arroz. Y eso ha estabilizado la producción arrocera y hoy tenemos 12, 13 millones de quintales de arroz en el país, gracias a ese programa de pignoración que ha sido tan útil cuando hay gobiernos que se ocupan de pagar, de resolver. Y eso se tuvo que lograr en el 2004, recuerdo, en el gobierno de Leonel Fernández. Se tuvo que hacer una reserva vía presupuesto para que cubriera esos gastos, esos costos o esos gastos propios de ese programa que genera el programa de pignoración. Como eso que yo acabo de señalar, los costos financieros, hay que pagarle a los bancos, el costo de almacenamiento, el costo del seguro. Y eso lo paga el gobierno dominicano, pero para estabilizar, y le da la liquidez al productor agropecuario vía la pignoración. Pues yo felicito al Banco de Reservas por poner ese sistema del factoring. ¿Cuál es el factoring? Que esas facturas que generan el productor con el
acreedor, en este caso, si usted le vende a Inespre o al gobierno, usted le vende a agricultura o le vende a quien sea, el productor agropecuario principalmente, que es el que yo conozco, pero yo no sé si el programa es extensivo también para otras actividades. Pero si usted le vende, usted va con su factura de Inespre, por ejemplo, y el Banco de Reserva le paga esa factura a usted a los 30 días, a lo que usted le haya convenido con el acreedor. Entonces, esa factura, luego el banco le cobra a Inespre. Pero mientras tanto, el productor crea liquidez, tiene dinero rápido y no tiene entonces endeudarse y estar tomando préstamos de usura y esas cosas. Y eso es una garantía para que el productor maneje su dinero con tiempo y pueda reiniciar las siembras de nuevo, porque va a tener liquidez y se endeuda menos y a menor costo. Ese es un programa excelente. Yo felicito a Samuel Pereira, que es el administrador del Banco de Reserva, porque esas son ideas realmente depuradas, ya allí ponderadas, y me parece que es muy sana y por la cual, repito, nosotros los agrónomos hemos estado luchando por años. No hay un programa de gobierno que no tuviera cualquiera de los candidatos que fuera al poder que no hablaran del factoring en sus programas para el sector agropecuario. Así que ese programa va a ser un éxito. Ese facturas a crédito. Cobra antes tus facturas a crédito. Eso es magnífico programa, lo que le llaman el factoring. Excelente. Bien. Bueno, tenemos. El presidente estuvo por Barahona. Y eso está muy bien. Porque los presidentes se desplazan, bueno, encontró obras que inaugurar allí, una planta de tratamiento y todo, muy bien. Ofreció 8 cuarteles de policía y también entregó una remodelación de la fortaleza. Muy bien. Pero señores, en Barahona no hubo un barahonero que le dijera al presidente de la República: presidente, mire, ese centro de rehabilitación tiene 7 años parado, 8 años, incluyendo un año, 17 meses de su propio gobierno. Eso tiene un presupuesto como de 25, 30 millones de pesos y lo único que se ha pagado es una ubicación, según me han dicho los ingenieros. Ustedes saben la vergüenza que es eso, una institución tan útil, no a Barahona, no, a la región suroeste, suroeste. Nadie parece que le sugirió al presidente eso, de que esa obra está detenida, tiene más de 8 años detenida y que su propio gobierno tiene 17 meses que no le han hecho ni caso a una obra tan útil, repito. Es una barbaridad. Entonces, eso se llama, lamentablemente tengo que decirlo, cuando el gobierno se ejerce coloquialmente, y yo he dicho eso responsablemente aquí, si hay un fallo que ha tenido para mí el gobierno nacional, presidido por don Luis Abinader, es ese gobierno, ese ejercicio de gobierno coloquial. Es decir, ese gobierno ejercido en la calle. Yo he dicho, la fuerza del poder, la fuerza de lo que es el poder ejecutivo, se la da precisamente ese Palacio Nacional donde está la sede. Yo he dicho, el gobierno tiene que ejercerse desde su sede. Y la sede del gobierno, del poder ejecutivo, es el Palacio Nacional. 17 meses tengo aquí pidiendo, rogando que el gobierno sea menos coloquial. Porque es que el gobierno coloquial es un gobierno que tiene que asumir demasiadas responsabilidades, como hemos dicho nosotros. Ustedes saben las cosas que le piden a un presidente. Fíjense, él fue a Barahona y de una vez 8 cuarteles, hay que hacer todos los cuarteles de la zona. Y le siguen pidiendo, piden más obras. Yo no sé qué más cosas ofrecería el presidente.
pero estuvo, creo que por Bauruco, estuvo ahí en Barahona, va a Asua, y eso es una cantidad enorme de obras, las cuales no son atendibles porque no están en presupuesto. Nos hemos cansado de hablar de ese modelo gubernamental diríamos, tan distraído, y que yo voy a explicar más, pero después de la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, yo no sé por qué se adopta esa práctica en los gobiernos del PRD y del gobierno del PRM. Vamos a decir los dos últimos gobiernos, porque aunque don Antonio Guzmán era un poco también caminador, Salvador de Blanco no era tan dado a esas andanzas callejeras. Don Antonio también era un hombre también de despacho y tenía sus hombres de despacho, tenía sus asesores, porque hay que ver lo que era un Cabral, ¿cómo se llamaba el poeta? No recuerdo el nombre de Cabral, pero tuvo, creo que también hasta Federico Enrique Grateró, tuvo ahí, hay mucha gente valiosa. Inchaustegui Cabral, poeta finísimo, intelectual, de verdad, gente de mucho nivel había con don Antonio, y gente de Ucamaima, y un padre alemán, qué sé yo, muchísima gente, con mucho mérito. Incluso en el gobierno de Salvador de Blanco ahí se alejaron un poco, entonces lo que podía utilizar se le alejaron, porque imagínense un gobierno con un hombre, con un ballet que había ahí, una especie de zar de los negocios del gobierno, y entonces esa cosa como que espantaron a muchos amigos. Pero entonces en este caso del presidente Abinader, un hombre joven, pero ha adoptado esa práctica que parece que le da beneficio a la calle. Ese modelo tan distraído, diríamos, que es el gobierno coloquial al estilo de Hipólito Mejía, desde luego, guardándole la equidistancia, porque el gobierno coloquial de Hipólito Mejía fue un gobierno díscolo. Es decir, allí hubo una verdadera cortesanía, se fomentaba la cortesanía con este señor, diríamos la vulgarización de la cultura popular, el relajamiento de los valores éticos. Pero el presidente Abinader ha tomado
de ese gobierno conversacional, vamos a llamarle así, ha recibido, como diríamos, el repentismo, el rutinarismo propio de esas hipolitadas y esas cosas. Desde luego con más rigor, porque el presidente, yo sé que el presidente entiende que él tiene empatía con su público, la gente le respeta, no rehuye a las peticiones que se le hacen al presidente, el presidente sabe que tiene cercanía, esas cosas le favorecen y entonces el presidente no hay duda que es equidistante a lo que fue esa chabacanería de Hipólito Mejía, de ese gobierno de Hipólito Mejía en la calle, firmando documentos en la espalda de una gente y un relajo. Eso no es el presidente Abinader, porque hay que decir las cosas y ponerle en su lugar. Ahora, el gobierno coloquial no tiene hombre de despacho, no tiene Salomones. Y se cometen errores a borbotones. Verbigracia, miren todas las cosas que el presidente ha tenido que varias veces recoger decretos, bueno, vimos el caso del contrato de fideicomiso, tener que recogerlo y casi hubo que hacer un movimiento nacional de opinión pública nacional. Y todos los líderes, tanto de oposición y gente incluso de su propio partido, tener que asumir como bandera de lucha ese problema del contrato de fideicomiso, que no es el fideicomiso en sí lo malo, tal vez, sino el contrato como se elaboró, las debilidades que tenía eso, o que tiene. Y que incluso uno ver funcionarios, como vi ahí a Seara Hatton, que esas son prácticas de las garatas políticas, pero que el fideicomiso es un éxito. Pero señor, es que ustedes no van a entender todavía que el problema del fideicomiso es el contrato de fideicomiso. Por eso se le dijo claro, pero por eso es que el presidente está tan mal atendido, tan mal asesorado, porque fíjense, los funcionarios de ese nivel, como el consultor jurídico, esos son garatas políticas, reyertas políticas, propias de los políticos. No es así, porque hay figuras ahí que llaman la atención. Esa figura del adherente, qué sé yo, del fideicomitente adherente, que puede invertir allí, era lo que decíamos, señores, los bonos. Se puede vender bonos, digan que son bonos. Usted vende bonos y el bono se paga con intereses y capital. Bien, claro. El bono también hay que tener cuidado, porque usted no puede estar vendiendo bonos a lo loco y poniendo a Catalina de garantía, porque acuérdense lo que pasó con Argentina. Argentina tenía unas deudas atrasadas con los bonistas de Wall Street en Estados Unidos y no quería pagar. Los Kirchner, atentos a ellos, no vamos a pagar. Muy bien. ¿Y qué hicieron los bonistas? Le secuestraron propiedades a Argentina. Yo recuerdo un barco. ¿Y dónde fue eso? Eso fue un barco que retuvieron, un buque escuela. Señores, yo no sé cómo que se llama, el buque escuela. Un buque escuela de la Armada de la Argentina. Fue incautado por los bonistas. Es decir, si Catalina comienza a vender bonos y no lo pagan, vienen, incautan a Catalina. Vamos a estar claros. Entonces fíjense cómo esos funcionarios, que son los que están al lado del presidente, fíjense cómo es que opinan, que esas son propias de garatas políticas. Entonces el presidente está mal servido por ese gobierno coloquial, como hemos dicho. ¿Usted ha visto alguna, yo le pregunto a la gente, ¿usted ha visto alguna foto del presidente Abinader sentado en el palacio firmando en su escritorio? Es muy difícil no ver esas fotos. Igual que Hipólito Mejía. Nadie vio a Hipólito Mejía sentado firmando un documento con la tranquilidad, lo reflexivo que es ese recogimiento para un presidente que le llevan tantas cosas, tantos documentos para firma, proyectos, tantos préstamos, qué sé yo, ofertas que le hacen inversionistas que vienen. Yo recuerdo que me hizo un cuento un amigo mío que era director de la CAS
Y cuando se hizo el acueducto Valdesia Santo Domingo, él fue en una oportunidad y visitó a Balaguer. Y le dijo el costo de un tramo de ese acueducto que iba de la presa de Valdesia hasta San Cristóbal, creo que un tramo de eso. Y el costo él le dio sus valores hasta en centavos. Balaguer anotó y guardó su nota. Tiempo después, el mismo director de la casa volvió donde Balaguer a informarle que en el tramo que se le había señalado se habían hecho unos reajustes de diseño y esa cosa y había cambiado el volumen, el dato. Pero antes de darle el dato, lo recibe el doctor Balaguer, el presidente. Dígame, ingeniero, dígame, tengo que decirle que del tramo que va del acueducto, que viene de Valdesia a San Cristóbal, el costo será de tanto, según los técnicos argentinos que vinieron y que están haciendo unos diseños y de las tuberías y esas cosas. Y Balaguer de una vez se paró las antenas. Pero usted no me dijo que el costo que usted me dio son tantos. Y le refirió el monto hasta con los centavos, señores. Se lo refirió Balaguer a ese ingeniero amigo mío. Y el ingeniero se quedó casi petrificado porque dijo, pero ¿y cómo es posible que este hombre retenga este valor, este monto que yo le había dicho? Así, que era lo que... Pero Balaguer retenía eso porque era un hombre que aunque iba a sus viajes planeados, pero era un hombre de recogimiento ahí reflexivo. Y no hubo noche que Balaguer no fuera al palacio. Y mientras más tarde, más todavía pensaba mejor, parece Balaguer. Por eso llegaba a las 9 de la noche, le importaba llegar al palacio a las 9 de la noche. Salía a la 1 y a las 2 de la mañana, Joaquín Balaguer, con un octogenario y nonagenario, ejerciendo el poder. Pero parece que serán las horas más tranquilas para él poder, con el silencio de la noche y del palacio mismo, ya sin esa algarabía de empleados y esas cosas. Porque es que ahí es que está la sede del gobierno, que yo lo he dicho muchísimas veces. Quizás esté ofuscado o lleno todavía de santiguaya de Balaguer. Pero el presidente ha entendido que hay que sustituir un poder nuevo por un poder antiguo. Es posible que el presidente Abinader esté pensando en eso, pero yo sigo creyendo que el gobierno coloquial en este país es un peligro porque es que el presidente tiene que asumir demasiadas peticiones, demasiadas responsabilidades que la gente le pide y son atendibles las peticiones, pero no hay presupuesto para tantas cosas. Entonces el presidente se ve expuesto a ello, pero más. Un gobierno incluso, como hemos dicho, se lo han señalado, incluso se lo han enrostrado amigos, gente militantes de su propio partido que le han señalado, como diríamos, el predominio de un elemento, diríamos, oligárquico dentro del gobierno. Y eso, un predominio oligárquico, que es un elemento disociador o distorsionador, porque al mismo tiempo luce eso como poco preocupado o indiferente a las vicisitudes de mucha gente, porque dígame, usted es un hombre con una mentalidad oligárquica, o no mentalidad, de comportamiento de vida oligárquica, o de compartir con oligarcas, o ser agentes de los oligarcas. ¿Ustedes creen que esa persona tiene en su mente luchar contra las vicisitudes de los decamisados? Eso es difícil. Entonces, claro, ese no es el comportamiento del presidente, porque él tiene cercanía, lo hemos dicho otras veces. Y yo pienso que el presidente ha tenido como una especie de abrigo
ante esas críticas que se le han hecho tan severas, que incluso he dicho que viene de los propios compañeros, gente que no está en su gobierno, pero son compañeros de su propio partido. Y él le ha servido de abrigo, como decíamos, al conferirle al Estado, o al gobierno, mejor dicho, diríamos la verdadera dignidad del cargo. Por lo que decíamos nosotros, que no tomó aquel modelo distraído del relajo en que se ejerció el gobierno de Hipólito Mejía, 2000-2004, sino que él le ha conferido esa dignidad al cargo. Y no solamente él, diríamos que él y su familia, la familia del presidente Abinader, hay que decir lo siguiente, han tenido un comportamiento público ejemplar. Y no hay duda que eso, con todas las vulnerabilidades que ha tenido que enfrentar el presidente Abinader, como las vulnerabilidades económicas, las vulnerabilidades de la misma clase media que se ha visto tan afectada por estos problemas de la inflación, lo mismo de la pandemia y todas esas cosas. Ante todas esas cosas, señores, ese comportamiento público ejemplar del propio presidente Abinader y de su familia es una especie de abrigo que él ha tenido contra esas críticas severas. Pero yo sigo creyendo que muchas de esas debilidades, muchos de esos errores son propios de ese gobierno coloquial que viene ejerciendo el presidente Abinader y que Manuel Fermín, desde el mismo momento en que ese gobierno arrancó con ese modelo, ha sido blanco de mis críticas, desde luego, críticas que son constructivas, no destructivas. No es, ni siquiera se puede decir que son críticas de oposición, y menos de oprobio oposición. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ese asunto de los gobiernos callejeros, esos gobiernos coloquiales, los mismos funcionarios, yo me he dado cuenta de eso, porque uno ha estado en el gobierno, la majestad y la grandeza del cargo de presidente de la República, cuando se ejerce en la sede, uno ve el rigor, uno siente el poder, usted siente que va caminando
y casi usted tiene que levitar, como dicen en los pasillos. Esos pasillos, yo me acuerdo del pasillo del Palacio. Yo tengo muchos años que yo no voy al Palacio. Pero esos pasillos, señores, en tiempos de Balaguer, de aquel Balaguer de los 12 años principalmente y comienzo de los 10, Balaguer vigoroso. Usted caminaba por esos pasillos y usted sentía que tenía que ir como levitando, como para que no se oyeran los pasos, porque hasta la bulla molestaba. Había muchísimos imprudentes que hacían muchísima vagabundería y voceaban y se peleaban y iban y le voceaban de todo a muchísima gente ahí en pleno pasillo, pero lo sacaban y no volvían más. Eso era lo otro. Ahora el funcionario tiende como a perderle respeto a los presidentes y a los cargos y hace muchísimas diabluras y hace muchísimas cosas porque están muy en contacto con el presidente donde quiera, está allí, aquí, allá. Ese sentido casi de ubicuidad en que está el presidente, que lo invitan a todos los actos públicos y privados y va el presidente Abinader. Entonces eso abre como demasiado confianza con los propios funcionarios. Mira, ese funcionario del FEDA, que hay unas imágenes de él. Él negó que eso es viejo. Pero aparecen unas imágenes celebrando con una copa de ron y enseñando hasta la marca del ron. Un ron de ahora, que dicen los tuiteros que es un ron nuevo. Entonces él se vio, diríamos, en esa condición tan difícil de presentarse como un borracho y respetando las leyes de tránsito. Ese joven, director del FEDA, una institución que tiene una responsabilidad no intrínseca de la institución, sino dádole por ese gobierno derrochador de Danilo Medina, que utilizó esa institución para lo que ella no fue creada. Entonces este joven, en forma diríamos indecente, sale promoviendo la marca del ron y el toro y tomándole. Eso lo da la confianza y la alegría y que el presidente tal vez lo abrazó y bueno, y un programa y vamos a arrancar un programa de chivos y de bicaprino y qué sé yo. Entonces el joven que se ve atrapado en las redes dice, no, eso hace 6 años, yo era un muchacho inocente para la época. Yo ni siquiera pensaba en ocupar un cargo público. Falso, mentiras. Eso es un funcionario mentiroso que hoy el presidente debe destituirlo porque es un mentiroso. ¿Y por qué yo digo que es un mentiroso? Porque en el 2012 él era funcionario del gobierno de Danilo Medina en el propio Palacio Nacional. Fue nombrado cuando él representaba a un grupo de fascinerosos que se llamaba La Multitud y que lo usaron para ir a necear y para burlarse y vocearle improperios y vituperios a Leonel Fernández en la propia Global. Y en las calles de Santo Domingo le hicieron unos juicios de burla carnavalesco a Leonel Fernández. Y él andaba en ese grupo, La Multitud, y fue nombrado en un cargo en el Palacio en el 2012 o el 2013. Hizo su trabajo. Entonces ahí no era inocente para ocupar un cargo público allá mismo, en el Palacio Nacional. Ahora viene y dice, no, hace 6 años que pasó esa imagen, me la ponen ahora para hacerme daño. Pero eso es el relajamiento que hay de los valores éticos, se van relajando. Y fíjense cómo siguen funcionarios y eso no es nada. Cuando esa reelección arranque en sí, con todas esas facilidades y esas cortesanías y todos esos desenfrenos que se crean con esos sistemas electivos en la República Dominicana, que lo conocemos todos los que tenemos edad para haber vivido todos esos procesos reeleccionistas de Balaguer y los de Hipólito Mejía y los de Leonel Fernández y Danilo Medina. Nosotros sabemos cómo es que se abate el cobre, valga la inmodestia,
Pero bien, señores, pero el PLD, Danilo Medina, un hombre, eso es lo que se llama un hombre desmemoriado. Ese sí es verdad que le cabe lo de don Benito Pérez Galdós, memoria de desmemoriado. Porque hay que ver todas las cosas que este hombre ha tenido que callar y ver. Y ahora sale en como envalentonado, y fíjense hasta dónde llega. Que no, es el retorno del PLD, está al doblar de la esquina. El PLD está ya prácticamente, el país necesita al PLD. Sin el PLD, este país no puede vivir. Lo reclama que vuelva al poder. Esas son las expresiones del señor Danilo Medina. Explíquenme ustedes, si eso son cosas de una gente que tenga algún sentimiento de respeto por este país. Porque hay que ver, hoy se están juzgando en audiencia preliminar, que es una audiencia muy especial. Vamos a ver, yo tenía que la gente entienda, porque hay muchos términos jurídicos que uno no sabe, no lo conoce. Audiencia preliminar. La audiencia preliminar es el acto procesal más importante de la fase intermedia de los llamados sistemas acusatorios de oralidad plena. El contenido de esta audiencia es básicamente un debate sobre los hechos del proceso, sobre su calificación y sobre la viabilidad de la acusación. La audiencia preliminar tiene como objeto fundamental resolver sobre la admisibilidad o no de la acusación. Ya más o menos tienen la idea. Eso es el juicio preliminar, un juicio que va cargado con más de 3.000 páginas, cargado de pruebas ni siquiera indiciales, pruebas de verdad, pruebas y adquiridas lícitamente, investigadas. Y entonces, ante una evidencia de saqueo y de cosas como esta que se ha anunciado, eso es casi, no es solo una indecencia usted decir que el pueblo no requiere al PLD porque es su obra, pero esa es su obra de exhibir, señores, porque hay que ver las cosas. Por eso yo he estado diciendo aquí, nada más hay una sola culpable, se llama Miriam Germán Berito. Va a cargar con ese manchón de haber tolerado que gente señalada, no por las pruebas nada más, porque esas pruebas, miren, hay 3.000 páginas, no, olvidémonos de esas pruebas. Eso él dirá, esos son mis hermanos que están en eso y mis amigos y mis colaboradores, pero yo no estoy en eso. Bien. Medina podría salir con una expresión como esa y él estaría aparentemente libre de advertencia, aún teniendo 3.000 páginas de pruebas. Pero es que no es ahí. Es que él tiene una acusación, señores, formalizada por una querella que la tiene Miriam Germán, porque yo le voy a poner así de ahora en adelante. Ya no voy a decir ni siquiera que esa querella la sometió Participación Ciudadana. No, la tiene Miriam Germán Berito, que es la Procuradora General de la República. La tiene retenida, porque no le han, a menos que tenga archivo definitivo. Pero, según tratadistas, han dicho que que el señor Jean Alain Rodríguez no lo archivó en forma definitiva, esa querella. Pero esa querella es por pago en negro de 1.400 millones de pesos a un delincuente que se llama Joao Santana, llevado de aquí preso a su país por delincuente. Y Danilo Medina tiene una querella por ese dinero. No es por el asunto de los pulpos y antipulpos y todo eso, que repito, vamos a admitir que ninguno lo hayan inculpado a él. Nosotros no recibimos orden. Bueno, bien, que ninguno de los funcionarios, porque otra cosa, un caso tan grande como este, que nada más hayan 2 ministros, señores, de ese gobierno, un gobierno en estado de acusación total. Solo 2 ministros y 2 directores son los inculpados en un fraude de más de 50.000, quién sabe, los miles de millones, pues hay pruebas que dicen que son abundantes y bueno, que incluso yo no entiendo a los abogados
Porque vi a un abogado, el abogado Salcedo, decir que esas pruebas, ellos saben que esas pruebas son falsas, que esas pruebas no son sostenibles, que esas pruebas son débiles, que esas pruebas son por aquí, que las pruebas no sirven y que ellas van a salir, toda esa gente salen libres, sus defendidos. Pero veo que el juicio hay que pararlo, que no hagan ese juicio preliminar porque los abogados no conocen el contenido de las pruebas. Y entonces, ¿a quién que le voy a creer? Pero esos son los abogados, esos abogados que van a hacer muchísimas, o tratan de hacer, no torceduras, porque no están ellos a esos niveles, pero van a defender su caso y le pagan para eso y eso está bien. Pero que por lo menos sean objetivos, que digan cosas que tengan lógica, que uno la pueda entender, porque eso yo no lo entiendo. Las pruebas no sirven, pero bueno, entonces ¿las pruebas sirven o no sirven? No, no sirven. Ah, ok. Se supone que usted la leyó. Y hay que parar la audiencia porque todos los abogados alegan que ellos no conocen las pruebas. ¿Y entonces? O es querer, como diríamos, comenzar a meter palos en la rueda del juicio, qué sé yo. Pero bien, el caso de Danilo Medina, señor, ese caso es esa querella que está ahí, pero doña Miriam no la mueve. Entonces, así hay muchísimos casos. Que no es posible que eso sean 5 casos en un gobierno que ha sido en 8 años que tuvo ese gobierno, y si hay más pruebas para atrás, porque esos mismos funcionarios estaban en los años de Leonel Fernández. ¿Y cómo es posible que esa gente estén supermillonarios sobre la base de recibir un salario? Todo el comité político está rico, más una cantidad enorme de funcionarios que incluso han sido investigados por la propia Miriam Germán, pero no sabemos más nada ni se dice nada. ¿Y cuándo es que entonces se va a saber si esa gente tiene cargos, si tiene fuerza, cualquier acusación que se haga o que si han sido mencionados? Pero es que el pueblo no sabe nada, absolutamente nada. Y la única culpable, yo he dicho aquí, se llama Miriam Germán Brito. ¿Por qué? Porque el gobierno puede decir, yo no tengo que ver con esos juicios, porque esa señora es una fiscal independiente. Nosotros no tenemos injerencias ahí. Ella es la que sabe a quién perseguir y a quién no perseguir, y a quién valorarle unas pruebas y a quién no. Entonces, si esos juicios no han caminado más de donde están, la única culpable de eso se llama la Procuradora General de la República, que tiene en sus manos todos esos casos. Y no hay nada que diga que se van a resolver, o que por lo menos más gente va a ser llevada allí y que tengan que decir por qué y de dónde y cómo. Esos patrimonios tan crecidos, bienes tan inconmensurables de gente que tienen verdaderas villas, resorts, palacios. Y entonces era gente que no tenía ningún capital político, ningún capital económico. Capital político se han ganado. ¿Qué han ganado, señores? Porque uno viendo esa reunión del PLD para ver ahí, aceptar lo que son las, como yo le llamo, las flores de un día, que hay ahí los aspirantes a ser candidatos de ese partido laboral danilista. Pero cuando uno ve expresiones como una que vi de Euclides Gutiérrez, hablando de que del bochismo, señores, eso es un insulto a Juan Bosch. Yo no sé si Juan Bosch tendrá familia en el país. ¿Será que Juan Bosch no tiene familia que lo defienda y que le haga respetar ese nombre sagrado de Juan Bosch, para que Euclides Gutiérrez Félix no siga usando ese nombre de Juan Bosch para fines tan diríamos, tan malvados? Porque ¿cómo es posible que usted mencione que el bochismo va a ser, esa es la línea a seguir en ese Partido de la Liberación? Después de tantas diabluras, después de tantas exacciones, después de tanto crimen contra el Estado, en una organización fundada por Juan Bosch. Porque ¿cómo la memoria de Juan Bosch encaja en ese concepto
Di que le llamó este señor Euclides Gutiérrez. Yo no sé dónde fue que yo leí eso. Vamos a ver si es por aquí que está. Que el señor Euclides Gutiérrez Félix manifiesta. Aquí está. Dice, él abogó por el bochismo, que el bochismo se mantenga como doctrina de esa sentina, de ese albañal, esa política de alcantarilla que se ha llevado a cabo en esa obra genial de Juan Bosch, que es el PLD. Es decir, el bochismo, todavía queda mencionar ese nombre sagrado de Juan Bosch en una organización que está en estado de acusación total. Eso es una verdadera vergüenza. Y eso yo creo que todo lo que todavía está pasando y todo este comportamiento casi de sentirse, es por sentirse prácticamente liberados. Toda esa altanería de Danilo Medina, hablando de que del retorno y que ya el pueblo ya quiere que venga el PLD, cuando el pueblo todavía no sabe ni la 20ª parte de las cosas que han sucedido, que sucedieron en ese gobierno. Usted sabe lo grave que es ese caso Catalina, o lo grave que son esos dineros pagados de asfalto, esos dineros que se pagaron sin cuentas presupuestarias. De ese dinero, más de 60.000 millones de pesos gastados en estas visitas sorpresas. Ustedes saben lo que todavía una denuncia de la Cancillería de Taiwán de que las relaciones con China fueron producto de un pago de 3.000 millones de dólares. Y se está hablando ya de que el pueblo necesita al PLD. Entonces, hay que decir que yo mencioné aquí a Immanuel Kant el día pasado, pero a Danilo Medina tengo que recordarle esa sentencia de Immanuel Kant. Cuando se goza del poder, o gozar del poder, conduce de manera o corrompe de manera inevitable el buen juicio de la razón. Porque hay que colegir que el señor Danilo Medina Sánchez ha perdido el juicio. Y usted sabe lo que usted decir, que el país está pidiendo a... Pero es que eso no se dice ni siquiera por conceptos demagógicos. Por demagogia no se dice eso. Ni siquiera para hacer sentir bien a esa Grey, esos, diríamos, esos desorejados que están ahí todavía creyendo en ese discurso y que aplauden ese discurso. Porque que esas son cosas para lectura del pueblo entero. Eso no se ha dicho ni siquiera en lenguaje críptico o en espacio críptico. En una capilla, usted dice tal vez eso y lo aplauden, pero no se oye afuera el aplauso o la bulla. Pero esto es público. Eso es lo que se llama verdaderamente perder el buen juicio de razón y de palabra. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.